Tu vida, tu propósito es el espacio para dar voz a historias latinas de transformación. Es una plataforma para que conozcas personas maravillosas que han atravesado su oscuridad para revelar su luz y hoy viven en propósito sirviendo a otros desde el amor. Soy Karen Charry y mi misión es impulsarte a transformar tu vida. Te compartiré herramientas para revelar tu luz, manifestarte en tu versión de grandeza y descubrir tu propósito. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Tu vida, tu propósito. Hoy tenemos como invitado a Miguel Andrés Rodríguez, quien es empresario, líder, relacionista de la ciudad de Cali. Y bueno, estoy muy honrada y muy agradecida de que hayas aceptado esta invitación, Miguel. Bienvenido. Muchísimas gracias, Karen. Es para mí un placer estar aquí en tu podcast. Te he venido siguiendo, he venido viendo tu proceso y me parece fabuloso el poder estar aquí compartiendo con todos tus seguidores y contigo. Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy venimos a hablar un poco de todo lo que viene Miguel Andrés realizando a lo largo de su vida y queremos inspirarlos a dos cosas principalmente. Le contaba yo a Miguel que admiro su legado, admiro lo que viene haciendo Gracias. porque él ha decidido dejar muy en claro que el pasado no nos define, que nosotros somos los que lideramos nuestra vida y hacia dónde queremos dirigir eso que queremos crear y ese legado que queremos construir. Y ya me van a entender un poco más por qué estoy hablando de esto. Y también a través de su historia, de su experiencia liderando grupos, equipos, personas de diferentes estratos socioeconómicos, impactando la vida de las personas para que se decidan a hacer el bien. Miguel, para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, primero, ¿qué te puedo contar de mí? Yo soy una persona profesional como abogado, ¿sí? Me formé académicamente como abogado, pero eso no era lo que yo quería para mi vida en ese momento, ¿sí? Eh, ¿Qué te animó a estudiar derecho? Yo creo que no es que te anime a estudiar derecho. Yo creo que lo más importante en la vida del ser humano es lo que tú vienes contando en manifestarte, ¿sí? Y es encontrar nuestro propósito. A veces renegamos, es una palabra muy coloquial aquí en Colombia, o nos lamentamos de la situación que vivimos o en el entorno donde estamos, donde nacimos, donde nos desarrollamos y lo que hay que empezar a entender con el paso del tiempo, haciendo una mirada retrospectiva de nuestras vivencias, es aprender a agradecer lo que hemos vivido también, ¿sí? Y desde ese punto de partida, me retrotraigo en mi propia vida, cuando era un adolescente con 13, 14 años, venir de una familia económicamente estable, acomodada, con ver un sector empresarial a tu alrededor, ¿sí? Darte cuenta con el paso del tiempo que la vida que tenías no era que fuera una mentira, era una realidad, pero desde mi perspectiva, porque la vida son perspectivas, Ujú. desde mi perspectiva era un entorno tranquilo, ¿sí? Donde había tenido una adversidad de vida muy temprana edad. Cuando tuve un año de edad tuve lamentablemente un episodio en mi vida de cáncer. ¿Tú? Tuve un tumor de Wilms cuando tenía un año de edad. Ok. Estábamos en Estados Unidos, mi mamá, como una tía amorosa, había llevado a sus sobrinos a pasear a donde todo niño quiere estar, Ah, que es Walt claro. Disney. Y estando en Disney empezó un llanto incesante que no terminaba y terminó en Miami, ¿sí? En la Florida, en un hospital que se llama el Miami Children's, hospitalizado con un diagnóstico de un tumor cancerígeno arrojado en el riñón izquierdo, que fue extirpado y que me hizo vivir 2 años en un hospital, ¿sí? Wow, Miguel, no sabía eso de tu vida. Yo creo que eso fue para mis padres en ese momento el problema más grande que ellos pensaron yo iba a tener en mi vida. Era un cáncer que no alcanzó a hacer metástasis, ¿sí? Pero con el paso del tiempo y con el paso de la vida se presentó un cáncer que no era físico, sino un cáncer social, ¿sí? Como yo lo llamo, porque uno tiene que empezar a reírse de los problemas y lo que uno ha vivido, ¿sí? Y en ese cáncer social lo que yo vivo es darme cuenta a mis 17 años que eh, mi papá empieza a ser perseguido, Ujú. que empieza a ser conocido mundialmente él y mi tío como los jefes del cartel de Cali. Mi papá es Miguel Rodríguez Orejuela. Mi tío Gilberto falleció hace poco en una prisión federal en Estados Unidos y pues para mí eran grandes empresarios que afortunadamente tenían una dualidad de vida y tenían una doble vida, valga la Ujú. redundancia. Y Ujú. en esa doble vida
pues sí, nos educamos, nos formamos académicamente para ser empresarios, para liderar las empresas que en ese momento habían Ujú, familiares. ujú. Esa vena empresarial y emprendedora que tanto mi tío y papá tuvieron desde muy temprana edad, pero que lastimosamente cuando tú no sabes equilibrar en tu vida tus principios, tus valores, y como lo decía mi tío en sus propias palabras, inviertes tus principios y inviertes tu vida a cosas fáciles como lo que le pasó a ellos, Mm. pero lo que has hecho con una mano se borra Con con la la otra. otra. Y eso pasó en la vida de ellos. Eso es la vida de ellos, pero Miguel, una pregunta ahí que me llega. Tú en ese, en esa etapa de tu vida que eras, digamos, un joven, adolescente, no sé, 20, 23 años, ¿cuántos tenía, años tenías? no, en esa época cuando mi papá es que cada padre en ese problema tenía apenas 16 años, 17. Cuando ya cae en el Sí, problema, se cae, cuando se cae todo. sí, cuando él cae en prisión, Ajá. digamos que esa es la primera, es como la puerta de las dificultades que se presentan durante más de 10 años, más de 15 años Ok. consecutivos. Y entonces en esa adolescencia y en esa infancia, para ti tu padre era un empresario. O sea, tú no No, estabas, o sea, no tenías esa es conciencia de algo esa que doble vida, es digámoslo algo que así. yo siempre aclaro porque Ajá, para mí mi papá será siempre, seguirá siendo siempre mi padre, ¿sí? Para ajá, mí mi ajá. papá seguirá siendo una persona importante, especial, que me Sí, brindó valores, aunque la sí, gente no lo pueda creer, ¿sí? claro. Que tenía una doble vida oculta para él y que esa doble vida hoy le pesa a él mismo porque lo tiene bajo prisión, Ujú, ¿sí? Ya va a cumplir 30 años en una cárcel, mm, no solo en Colombia, sino también en los Estados Unidos. Y eso te hace reflexionar, ahí te da un ujú, punto de inflexión porque dices, yo no quiero repetir estas historias para mi vida. No estoy ujú, diciendo que fuera proclive a meterme en temas de mafia porque ujú. no era ni para lo que me eduqué, ni para lo que me formaron, ni me guiaron en eso. Yo nunca Ok, vi una acción criminal de mi padre delante mío, ok. ¿sí? Pero es una realidad, no puedo tapar eso con un dedo y es la verdad. Esas consecuencias de su vida nos llevaron a un desencadenamiento de situaciones difíciles que tuve que atravesar no siendo mías. Ujú, Ahora, volviendo a tu pregunta, para mí mi papá sí era un hombre empresario y así es como la perspectiva mía en ese momento era como yo lo vi. Entonces, cuando llegas a una etapa de tu vida, después de atravesar un sinnúmero de situaciones que tuviste que vivir por las situaciones ajenas a ti, repito, eso no es quedarse solamente en mis palabras. Es hoy en día Miguel Andrés Rodríguez, ¿por qué está haciendo lo que hace? Porque ujú, creo que encontré un propósito en mi vida y uno de mis propósitos es no permitir con las herramientas que tengo o no permitir, no, todo el mundo tendrá que equivocarse en algún momento de su ujú. etapa de su vida, los hijos de nosotros, en un futuro nuestros nietos, ¿sí? La familia de nuestro alrededor, pero lo más importante es si has tenido vivencias, si has podido mitigar esos problemas difíciles que has atravesado en tu vida, uno de mis propósitos hoy en día es poder ayudar al otro que está allá atrás de esa cámara, que esté pasando una vivencia difícil o una vivencia similar, eh, no en el mismo contexto familiar que el mío, pero algo que lo haga tocar fondo, es decirle que esto es poder, con el ejemplo y con las vivencias mías superadas, poder decirle al otro, oye, se puede salir adelante, no importa la dificultad que se presente en tu vida. Para mí lo más difícil era ser señalado socialmente, Ujú, era ser estigmatizado, este es el hijo del capo, el hijo del ujú. mafioso, el hijo del bandido, como lo quieran catalogar, ¿sí? Y cargar con ese bacalao encima no es fácil Dios. y so pena de que además tiene el mismo nombre de tu padre, ¿sí? Entonces me pasaron incidentes que fueron graciosos para mi vida. Hoy me puedo Ujú. reír de ellos, en el momento que pasaban no, No eran nada no eran agradables, nada no era nada agradables. gracioso. Como estar en un aeropuerto y decirte, hacerte a un lado, es que tienes un homónimo en pantalla y el homónimo era mi Mi propio papá, padre. claro. O llegar a un aeropuerto, me pasó una vez en Panamá y hacer una fila, los hombres a un lado, mujeres al otro, pasaporte en mano y llegar al momento de pasar mi pasaporte, es él. Uno se le viene el mundo encima porque cree que tienes algún proceso de algo de la nada, ¿sí? Ujú, Y es simplemente por un homónimo. claro. Entonces, digamos, aprender a vivir con eso no es fácil, aprender a vivir con el estigma, pero yo puedo decirme a mí mismo, contarte a ti, Ujú, contarle a tus seguidores que se puede superar cualquier adversidad que se presente en la vida siempre tú tengas y pongas de tu parte. Eso ujú. está esas soluciones vienen desde tu ser y desde tu interior. Y admiro y reconozco ese trabajo que has hecho, Miguel, porque sé que no ha sido No es fácil. fácil. Sé que han sido años de precisamente esa resiliencia y decir, bueno, esta es mi realidad, esta es mi verdad, estas son las situaciones que yo no elegí
pero sin embargo elijo de esa historia, de ese pasado, de esas vivencias, hacer algo positivo y crear algo que aporte a la vida de los demás. Y eso es Sí, lo que tú has venido haciendo y lo que tú trabajas socialmente, que es tan impactante llegar a estos jóvenes con educación, con inspiración, con liderazgo y decirles, hey, no tomen la vida fácil porque mira las consecuencias, o sea, no es nada fácil después vivir unas consecuencias como estar 30 años en prisión o todo ese legado que le dejas a tu familia y tú precisamente les muestras, hay otras opciones, hay otros caminos, hay otras oportunidades, no importa de dónde vengas, siempre hay opciones para ti, todos los seres humanos venimos con dones, con talentos, con habilidades y esa oportunidad que tú le das a las personas de decir, oye, conecta con eso poderoso que tú tienes para dar y ayudar en liderazgo a grandes comunidades. Te lo admiro, te lo reconozco y quiero que me cuentes un poco cómo empezaste a conectar con eso, cuando dijiste, yo quiero dedicarme a esto. a ver, todo no es color de rosa y básicamente aquí no es señalar y no mostrar el camino del error de mi papá, porque mi papá es un punto de referencia para mi vida Ujú, y no me puedo quedar estancado en lo que él construyó e hizo y en ese pasado que lo arropó a él. claro. Digamos que hace 10 años atrás, ¿sí? eh, 10, 12 años atrás, yo venía haciendo cosas, digamos, en silencio. Y lo más importante del ser humano y que yo reconozco hoy en día es aprender a tener la oportunidad de perder algo que todos traemos consigo y es una emoción que no podemos perder, que es el miedo, que es el miedo, Ujú. está ahí. A uno le puede dar miedo un ratón, ver un carro que pasa a velocidad, ¿sí? Aquí lo importante es saber que eso no es malo, sentir el Ujú, miedo no es malo, pero hay que saber cómo administrar ese miedo. Durante muchos años reconozco el miedo me gobernó, ¿sí? ok. Y me gobernó por toda la complejidad de lo que viviste alrededor de una historia que no era tuya, Ujú, pero que por estar cobijada entre el marco de tu familia te arropó durante un tiempo. La pregunta es, ¿me voy a permitir quedarme arropado en esa historia familiar, sea, la que tenga la persona que está allá atrás de esa cámara mirando este podcast, ¿sí? Me voy a quedar estancado en ese dolor, me voy a quedar estancado en la tristeza. A mí me tocó un apellido y una carga social de un momento histórico que pasó en Colombia, ujú, ¿sí? Pero hay otras personas que creen que no se puede salir adelante por su credo, por su color de piel, por su gusto sexual, ¿sí? Por la falta de educación y se autoestigmatiza, se autoseñala y se autodeprime, ¿sí? sí. Entonces uno no puede, uno mismo tiene que tener es fortalecer ese amor propio y entender que todos tenemos la capacidad de superar cualquier barrera que tengamos siempre y cuando tengamos las ganas de hacerlo. Hay que tomar es reconocer nuestra debilidad, nuestro problema y tomar acción. Lo que tú me preguntas, cuando en un momento determinado de mi vida, para no llevar a todo el mundo a contar esa historia del pasado, el problema es que eso igual está en los mismos anales de la historia, eso está en los Eso lo periódicos, podemos puede revisar estar en en cualquier cualquier parte. parte. Lo Ujú, importante es cuando llega un momento donde creíste que todo se había acabado, sí. que se había terminado esa historia de ese cartel de Cali, porque tu papá lastimosamente lo extraditaron, que fue montarle un avión y irse para Estados Unidos a una cárcel, quedaste en silencio, quedaste en la penumbra de decir, bueno, ahora me toca solo la vida, ¿qué voy a hacer? Escoger esas herramientas, escoger lo que tenía en ese momento, y lo que tenía en ese momento era mi historia de vida, que estaba posicionada, pero la historia Negativo. desgraciadamente, lastimosamente, Sí. negativamente, Mm, tener el mismo nombre de tu papá y tener mi herramienta era mi educación, mi ujú. formación académica, y lo más importante que no se lo inyectan a nadie, que tiene que nacer de uno mismo, eran las ganas. Total. ¿Sí? Las ganas Ujú, de salir adelante. ujú. Entonces, usando esas herramientas, con lo poco que me quedaba, ¿sí? Porque a mí me pudieron haber extinguido y yo digo, yo no perdí nada, porque si quitaron propiedades, si se acabaron historias, si se fueron empresas con esos problemas, eso era la historia que mi papá creó. Sí. Eran las empresas de mi papá. Entonces, por eso es tan importante hoy en día a los hijos enseñarles, no a decirles, te está educando para que te quede esto. Eso viene por efecto. Puede que llegue, puede que no. Sí, pero sí, porque la vida puede dar un giro inesperado por Ajá, cualquier situación, ajá. ¿sí? A mí me dio un imperio que se derrumbó por las acciones ocultas de mi papá y mi tío, y ellos no creo que pensaron nunca que eso podía llegar a pasarles, Claro. ¿sí? Entonces, digamos, hay que estar preparado para con lo que tenemos en nuestras manos y en nuestro conocimiento
darle el empuje a nuestros hijos de que puedan salir adelante. Desde ahí, aprender a entender tu propósito de vida, aprender a soltar ese dolor, que no ha sido fácil, porque en este camino que he recorrido también he tenido momentos de caerme, de tristeza, de sentir soledad, de tener contrariedad, de decir por qué me pasó esto a mí, por qué tengo que vivir desde pequeño un problema, pero uno no puede quedarse uno no se puede caer en el lamento, ¿ya? Y mucho cogiendo tus palabras de lo que tú hablas, de la manifestación, ¿sí? De atraer con pensamiento y con la boca, uno tiene que apropiarse y sentirse capaz de mirarse al espejo, tener amor propio y decir, yo puedo con esto, yo puedo sobreponer, puedo ser más de lo que la gente quiere señalarme. Entonces no es quedarse encasillado, ¿sí? No dejarse enrotular. Ujú. La vida es perspectivas. Mi perspectiva es, tengo amor por mí, necesito salir adelante, quiero transformar esa historia de vida en la que me quieren encuadernar. No me voy a dejar encuadernar. Lo que digan los demás, para algunos tendré quien me siga, tendré quien no me quiera, tendré quien me odia, a quien le caiga y a quien no, porque esa es la vida. A todos nos A todos nos pasa, a pasa. todos Y a nos mí, y pasa. entonces, ¿dónde hubo un punto de inflexión? Que me entró un momento dado cuando me pasó lo de mi papá, volví a mi pasado, pero un pasado cercano que fue la universidad. Ujú. Y dije, oiga, esto que me está pasando ya lo viví, pero en un salón de clases. Ok. Ay, me acuerdo de esa Ya, sí. historia. Ajá. Entonces, yo, cuando tú me dices qué estudié, mis ganas y mi sueño era ser administrador de empresas porque me gustan los negocios. Ok. Quiero ser administrador de empresas. Y en esa etapa de ser administrador de empresas tenía la oportunidad de que mi padre y mi tío con sus consejos decían, cada persona tiene que estudiar lo que a su bien tenga querer ser en la vida, Ok. para que no sea una persona frustrada en la vida. ¿Sí? Y eso era una lección importante Un buen en el seno consejo. de mi familia. Ujú. Desde esas palabras, yo quería estudiar administración de empresas. Yo me presento a una universidad importante en Cali, Ok. ¿sí? No la nombreo para no tener Sí, dificultades. sí, sí. Para que no me van en el podcast. Y en esa oportunidad, otros compañeros de mi salón se presentaron conmigo. Ajá. Pasan los días, en ese momento se hacían exámenes, uno iba y revisaba un listado si había aprobado o no había aprobado. Cuando voy a ver el listado, yo no me encontré en el listado nunca. Entonces, lo primero que vino a mi cabeza fue el señalamiento propio. Soy burro y no pude pasar. Ok. No quedé, no pude, No tuve la no tuve la capacidad, las capacidad, habilidades, ¿sí? listo. Y Ujú. tenía la decisión de poder elegir qué quería estudiar. Mi papá es abogado, mi hermano mayor es abogado, como que yo voy a estudiar Derecho, Ajá. ¿sí? Y creo que quería irme por la fácil, me fui a estudiar Derecho. Entré a la universidad sin amor por esa carrera. Ajá. Y no teniendo amor por la carrera, en quinto semestre me pasa un episodio muy particular que estando en clase de Sociología del Derecho, un profesor en un auditorio que nunca lo olvido, era en la biblioteca de la Universidad San Buenaventura y me dice, y empieza a contar en clase que él se había retirado de otra universidad porque hacía parte del grupo de selección Pongan cuidado. hacía parte del grupo de que seleccionaba a la gente para el ingreso y habían estigmatizado al hijo de una persona porque tenía problemas de justicia y no habían permitido el ingreso y era mi historia. Ajá. Yo levanté la mano y le dije, oiga, eso que se está contando me pasó a mí, yo soy fulano de tal, hijo de fulano de tal. Entonces, en el morbo de pronto de la calentura de esa clase, él me hace pasar al frente, me hace contar ese testimonio de vida allí frente al salón y allí entendí lo que años después me iba a pasar en la sociedad, Ajá. porque en ese momento, compañeros de mi salón, yo puedo hoy en día recordar muy bien ese auditorio y partirlo en tres, Wow. y unos lloraron con lo que conté, otros se reían y otros simplemente, otros ponían Indiferente. atención y otros eran indiferentes, cuatro, se Ok. puede partir en cuatro. Ok. Entonces, y esa realmente es la vida, ¿ya? Esa es la vida, ese es el día a día que todos tenemos. Esa era una muestra de Eso la era una muestra, eso era realidad un laboratorio de la total. realidad total que tenemos. Entonces, yo lo que invito a la gente que está viendo este podcast es que no se dejen casillar ni por el qué dirán, Ujú. ni por qué me pasa esto a mí, ni por qué la gente me señala que va a decir fulano, mengano. Eso hay que soltarlo. Hay que simplemente vivir. Hay que simplemente darse la oportunidad, como dice mi esposa, que a quien le debo muchas cosas, es cada cual es lo que quiere ser. ¿Sí? Ella me lo dice todo el tiempo cuando hacemos referencia a algún tema. Cada cual es lo que quiere ser. Y desde esa perspectiva uno tiene que ser lo que uno desee. Uno no tiene que estar enrotulado para caerle bien a alguien, comportarse de alguna manera. Los jóvenes hoy en día que para caer en grupos y Ujú. poder ser parte de, tienen que, si fuma uno droga, si consume alguna droga, entonces caen en el mismo cuento para poder encasillar. No, eso no, la invitación es no caer en situaciones
para encajar, uno tiene que encajar y va a lograr encajar a donde uno merezca estar, ¿sí? Así es. No es presionar las cosas y eso lo he aplicado durante el resto de mi vida. Muy poderoso eso que nos cuentas, Miguel. Y quiero a recalcar ahí y ya te dejo continuar, Tranquila. porque de verdad que todos los seres humanos vivimos ese proceso de vivir esa definición de quién somos. Sí, ¿M? Y muchas veces, pues, ¿qué es lo que pasa en ese proceso de querer sentirnos amados, aceptados, pertenecer, que es completamente normal para el ser humano, querer sentirse parte de un grupo social, porque somos seres sociales? Nos olvidamos de primero cumplirnos a nosotros, primero ir adentro, y eso es una de las cosas que más promovemos en Manifestarte y en todo este trabajo que hacemos de promover la espiritualidad, el crecimiento personal, la mentalidad. No es ir afuera en, ¿qué quieren que yo sea? Sino ir adentro a buscar esa coherencia de qué tienes tú para dar, cuál es esa grandeza que hay en ti, porque Dios no se equivoca y Dios te creó con unas características físicas, mentales, de historia, de todo un entorno que precisamente por eso este podcast se llama Tu vida, tu propósito, porque realmente no elegimos, al parecer no elegimos conscientemente dónde nacemos, pero eso de alguna forma va definiendo en quién elegimos convertirnos, o sea, eso está sucediendo para algo sí, claro. y precisamente conecta con ese propósito. Y así como cada uno de los invitados ha sido asombroso ver cómo esa historia de vida, esas situaciones que suceden por casualidad, como quién se iba a imaginar que el profesor va a estar compartiendo que él decidió salirse de una universidad porque pasó tu caso, y él qué se iba a imaginar que tú estabas ahí, o de pronto sí, no lo sabemos, pero sin embargo es esas situaciones que suceden, digamos que diosidencias, cómo se va entretejiendo la vida, que te lleva luego a conectar con esa razón de ser, con eso que te dices, para esto es que ha sucedido esto en mi vida. Y desde allí, desde ese autoconocimiento, desde esa autoaceptación, desde ese amor propio, decir, esto es lo que yo tengo para dar, esto es lo que yo quiero compartir. Y creo que todos vivimos ese camino en ese momento de etapas de adolescencia o esa adultez joven, digamos que hasta los 30, o a veces personas les dura más tiempo, pero es ese camino de conocernos y de decir, este soy yo, este es quien elijo ser, porque esto es lo que, donde yo me siento bien, donde me siento en gozo, donde soy coherente con eso que pienso, que siento, y mis acciones pueden ir en coherencia. Entonces te reconozco y les reconozco a ustedes, y les recuerdo, quienes todavía no lo estén viviendo, revisar esa coherencia de primero, esa autoaceptación, ese amor propio, para desde allí poder permitirse crear en esa grandeza, conectados a su propósito. En lo que tú dices, esas palabras son muy sabias porque en la adolescencia yo me preguntaba y decía, ole, ¿por qué me pasa tanta cosa a mí? Y durante muchos años esa pregunta y ese cuestionamiento lo tuve arraigado en mi mente. Entonces, ¿por qué me tocó vivir esta situación con el tema del cáncer? ¿Por qué Ujú. me tocó vivir esas persecuciones de mi papá? ¿Por qué me tocó vivir esos allanamientos donde entraba la policía a buscar cosas en mi casa o mi familia? ¿Por qué me tocó vivir ese estigma? ¿Por qué me tocó vivir eso en el colegio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué la cárcel? ¿Por qué ir a terminarme casi de criar en una prisión visitando a mi papá? Y digamos que esos por qué también traen un propósito, ¿sí? Y eso a veces, ¿Un para qué? ese para qué y ese por qué todo mundo, que en eso encajamos todos y todos Ujú, lo hemos vivido, es aprender a tomar con sabiduría eso que nos pasa, ujú. ¿sí? Aprender a entender que si sucede un trasfondo detrás de eso, tendrá en el momento preciso de que deba de llegar. ¿A qué voy con esto? Pues lo pasé durante muchos años, ¿sí? Pero en un momento determinado de mi vida entendí que cada etapa donde Dios me puso, y donde la vida me puso, era ejemplarizante para mí para poder asumir roles de vida a futuro, ¿sí? Poder haber sido, porque yo hasta decía, ¿por qué soy amigo de tanta gente? ¿Por qué conozco a estos futbolistas? ¿Por qué conozco a estos músicos? Sí. Todo ese networking que inconscientemente se estaba creando permitió luego de esas relaciones que construí a lo largo de la misma inmediatez de los problemas, ¿sí? Hoy en día fueran puertas que pude tocar para con ellos resolver temas de vida, crecer como persona,
tener amistades, y hay que entender que todo tiene un sentido en la vida, Ujú, ¿sí? ujú. No es tratar de recibir hasta lo bueno que nos pase con amor, aprender a transformar eso malo en cosas buenas. Es lo que yo un momento hice cuando dije, bueno, me quedo quiso, ya mi padre no está, mi tío tampoco, son nuestros patriarcas, son los que han liderado nuestra familia. La familia en este momento se puede quebrar en el sentido del amor, de la falta de liderazgo, en el tema del sector familiar, que cada uno tiene que resolver y empezar a resolver su vida, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Era coger en la balanza, y lo que yo siempre he dicho, y ese es uno de mis caballitos de batalla, digo yo, Ujú, es que así como para ti tu vida, tu propósito, para mí mi vida, la vida es la primera empresa. ujú. Hoy en día le encontré sentido porque yo vengo de una familia empresarial, independientemente de su dualidad y su doble vida. Sí. Vengo de unos hombres emprendedores desde niños que tuvieron que salir de la pobreza trabajando fuertemente y siendo emprendedores, creando primero, pintaban botellas para salir a venderlas como floreros, como una microempresa familiar con todos los hermanos, de ahí pasar a trabajar en puntos de venta de mostradores, en droguerías, aprender de ser mensajero, ir escalando internamente en una droguería hasta convertirse en el regente farmacéutico. Todos esos son temas de superación Ujú. en entorno de una familia que con esa sangre y esa vena emprendedora llegaron a tener un tema empresarial, que lastimosamente vieron un acelerador empresarial en su vida, el tema de la dualidad en el narcotráfico, Sí. y más adelante le pasó la factura. Esos son los valores que no quiero yo invertir en mis principios. Ujú, Entonces digo, tengo herramientas positivas, tengo en mi sangre un ADN que sirve, que tiene fuerza, voy a rescatar esa fuerza dentro de lo malo, lo bueno, ¿sí? ujú. Tengo el mismo apellido, ¿cómo puedo trabajar este apellido? Es que como un día ponía un ejemplo feo, hasta feo. Si estás en medio de la boñiga, Ok. ¿sí? Entonces, hay un cucarrón que dice cucarrón M, que para no repetir la palabra grosera, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo volvemos un cucarrón de esos que pueda moverme dentro de esa boñiga que existe, ¿sí? Salir de allí y brillar, Ajá. ¿ya? Entonces, uno no puede dejarse, uno mismo se clasifica y se puede poner estereotipos de estoy jodido, ¿no? Uno no está jodido, uno está es con todas las ganas, si se lo predispone, de salir adelante. Y esa es la invitación, a soñar, a manifestar las cosas que uno quiera, a visualizarlas, a ir por ellas. No se trata de sentarse a soñar acostado, quiero ser millonario y voy a salir adelante, mi vida va a transformar sin hacer una acción. 15 minuticos y el resto de 23 horas 45 minutos a a, tomar a acción. tomar acción, ¿sí? Eso, las cosas no llegan por osmosis, no llegan Ajá. solas. Entonces, la invitación es que si uno desde lo personal, hoy cuenta una historia, se atreve a pararse aquí, sentarse a conversar contigo, a que otras personas detrás de la cámara escuchen tus vivencias, que no han sido nada fácil, no es por ni victimizarse, porque es la peor escena que cualquier persona puede llegar, no es por mostrar el dolor que uno ha padecido, el dolor quedó atrás, y puede que hayan rezagos de eso, que todos estamos siempre en proceso de transformación y de sanación, pero es invitar a aquellos que en este momento estén pasando una situación difícil a desear y a manifestar que pueden transformar su vida desde las acciones que cada uno emprenda para ellas. Esa es la invitación en el día de hoy, en esta grata invitación, en esta grata mañana de conversación contigo, donde lo importante es decirle a la gente, oiga, no se enfrasque, Ujú. mi problema puede haber sido mucho más grande que el tuyo para mí de pronto no es del mismo nivel mío, o el mío no es del mismo nivel que el tuyo, ¿sí? Para cada quien su problema es el más grande. Es un tsunami, Sí. ¿sí? Entonces, en el medio de Ajá. ese tsunami es saber cómo tener los planes de contingencia para seguir viviendo. La vida yo la defino que es como la bolsa de valores, Ok. que está en constante fluctuación, unos días sube, otros días baja, pero hay que buscar cómo estar estable, ¿sí? Hay que saber cómo se saca la ganancia de esa Y eso es lo que volatilidad. hoy en día estoy trabajando yo, y lo que más adelante les mostraré a través tuyo y de mis propias redes y de mis propias cosas, aprender a hacer un tema de autogestión. La autogestión es la que te ayuda a llegar al éxito y a mantenerte estable en la medida de tus posibilidades para una vida tranquila. Me La encanta. vida no es color de rosa, la vida Ujú. no es plana, la vida tiene momentos altos, hay momentos bajos, pero está en nosotros tener las herramientas que permitan que Ujú. eso vaya equilibrándose. Así es, Miguel. Y digamos que una forma de definirlo podría ser autogestión y siento que también se puede reconocer como ese autoliderazgo, ¿no? Para las personas que hoy estén pasando esos procesos,
de dificultad, de crisis, o que se sientan estancados, que sientan como, bueno, yo siento que hay algo más en la vida, pero no sé cómo reconectar con ese impulso. ¿Tú crees que hay ciertas acciones que puedan hacer todas las personas? Porque yo sé que tú lo tienes en las venas también, tú vienes también con ese gen, pero yo creo que todos podemos desarrollarlo. ¿Cómo crees que ese autoliderazgo, tres pasos, tres recomendaciones que tú les puedas dar para decir, mira, de esta manera pueden conectar con esa autogestión, autoliderazgo para poder transformar tu vida, para hacer de las situaciones retadoras algo positivo para ti y para los demás? Lo más importante y lo primero es reconocer que estamos en una situación de cambio. Ujú. Reconocer que algo nos está afectando, reconocer que tenemos una situación que mejorar, reconocernos, así nos toca darnos duro a nosotros mismos inicialmente, que tenemos algo en nuestro ser que no puede continuar igual y que tiene que cambiar. Ujú. Segundo es de lo que tengo y mis herramientas, sean las que sean, y en el momento en que me encuentro, en qué bueno tengo una habilidad que me permita sobreponerme y salir adelante, Ok. ¿sí? Saber cuál es la habilidad más grande que tengo y cómo esa habilidad la puedo potencializar para el servicio de los demás. Y tercero, lo más importante, no quedarse en el sueño, tomar acción, iniciar con lo que tenga, de a poquitos. No es que no tengo para comprar un celular, no tengo para montar las redes sociales, hágalo diferente, toque puertas, haga voz a voz, entre ¿Cómo? amigos, desde lo arcaico por un teléfono normal, hago correos electrónicos, pero es empezar con las herramientas, que no esperar, como yo digo, uno no puede trabajar en la vida para en el futuro vivir tranquilo y gozar o Ujú. disfrutar de la vida adelante. Uno tiene que aprender a alternar el trabajo, el disfrute y vivir. Ok. Eso mismo se aplica en la vida diaria. Yo no puedo esperar arrancar un emprendimiento, un sueño, una empresa cuando tenga la plata para hacerlo. No, hay que arrancar con lo que tengamos. Y Sí. poco a poco todo va llegando. Esa es la invitación. Tomar acción. Muy poderoso porque es ya, con lo que tenemos aquí y ahora. Primero reconocer que si estás pasando por un momento de dificultad, ese es un aprendizaje que te está regalando la vida. Y que ¿dónde está la solución? Dentro de ti. Entonces, Así es. trabajar dentro de ti, muy poderoso ese consejo, lo tomo también. Y reconocerte esos dones, esos talentos, esas habilidades. O sea, aquí todos los seres humanos, Dios no creó a alguien que no tuviera un propósito, que no tuviera unos dones para compartir. Y tú dijiste una palabra muy poderosa que es con que tú vienes a servir, que tienes para servir. Y esa es una palabra bien importante porque precisamente el propósito se trata de los demás, que tengo yo para dar y para aportar. Entonces, desde ese reconocimiento es cómo yo puedo resolverle algo a un grupo de personas y desde allí tomar acción, tener claridad de qué es lo que yo le estoy solucionando, a quién le puedo solucionar algo, todos tenemos algo para dar y desde allí, bueno, a crear. De verdad que creo que estamos en el mejor momento de la historia para emprender, para sacar adelante nuestras iniciativas. Las redes sociales nos han dado esa posibilidad, esa Sí. democratización de darnos a conocer. O sea, antes tenías que tener cantidades de recursos para que la gente te pudiera ver en una pantalla, ahora no, ahora con estrategia, con disciplina, con inteligencia, puedes darte a conocer. Así es. Entonces, es un momento muy poderoso y tú vienes también con una empresa que se llama Cautiva, Bueno, precisamente a apoyar todo este tema de marketing digital. Cuéntanos un poquito bueno, de Cautiva. antes de contarte de cautiva, lo más importante es decirte que sí, yo nací en el rótulo de lo que la sociedad llamó el cartel de Cali, Ajá. ¿sí? Y digamos que bajo ese rótulo, mientras yo estudiaba Derecho, todas las conductas criminales que se venían en esa época, no estaban tipificadas dentro del Código Penal. Y Ok. con las causales con los errores de mi padre, fueron Fueron naciendo, creando la fueron ley. naciendo esa legislación Ok, y esa tipicidad penal que luego condenó a muchas personas, ¿sí? ok. Que fue el lavado de activos, que fue la cesión de dominio, que fue bueno, X cantidad de cosas. Entonces yo de eso me apropié, bueno, cómo uno aprende con el tiempo a tener que burlarse en el buen sentido de la palabra de tu pasado, ¿sí? Y yo no soy del cartel de Cali, soy del cartel de oportunidades en mi propia vida, ¿sí? Porque Ajá. las he creado y yo no voy a accionar temas de lavado de activos, pero sí voy a hacer un lavado de conciencia en mi vida y en la vida de los demás que yo pueda impactar, ¿sí?
Yo no voy a tener ninguna ruta de narcotráfico, pero sí puedo tener la ruta de cómo alcanzar el éxito en mi propia vida. Y siempre hablé de no, a mí me quitaron, sí, todo lo que mi padre me había podido heredar o me había podido dejar bajo una figura de extinción de dominio, pero Ujú. lo que nunca me pueden quitar y nunca nos puede quitar a ninguno de nosotros ni de los que están allí, no nos pueden extinguir las capacidades que hay en nuestro interior, ¿sí? Y las Y ganas. las ganas. Desde ahí es donde yo digo, me arropo, las cojo para mí, ¿sí? Ujú. Y creo, y empiezo a crear. Entonces, desde crear, cuando con ejemplos prácticos te digo, ¿qué he hecho yo en mi vida? A mí, ¿qué me ha sacado adelante? Mi formación académica y mi educación. Sí. ¿Qué me ha permitido trabajar en un tiempo determinado de mi vida? El derecho como abogado que soy en la parte comercial. ¿Y cómo pude lograr transformar esa inmediatez o esa parte fuerte de la parte pública en medios de comunicación, como en todas las noticias que alrededor de mi familia, en crear estrategias de comunicación? Porque si bien es cierto, era una marca reconocida por un apellido, desafortunadamente por algo oscuro, ¿sí? Ujú. ¿Cómo le doy vida y Ese giro. cómo le doy ese giro a lo que ya está en el top of mind de la gente, que es un problema? ¿Cómo giramos el problema para un tema favorable? Entonces, y eso es lo que yo he convertido. Entonces, ¿cuáles son mis empresas? La misma vida mía. Ujú. Que empresas que tengo y que más la irán conociendo. Tengo una empresa que consultoría jurídicas porque soy abogado, ¿sí? Ujú. Estoy terminando de hacer un tema de formación académica, pero para las personas que no tengan los recursos para estudiar y que otros puedan pagar por ellos y donar Ujú. parte académica. Y hoy con lo que venimos y estamos dándole una fuerza importante, y vas a estar tú allí hablando sobre la importancia de los infoproductos con otro grupo de talentosos como tú. Es una empresa que se llama Cautiva, ¿sí? Y Cautiva son estrategias de comunicación y todo el entorno de marketing digital que hoy existe. Yo lo pude aplicar en la vida personal mía, pude transformar esa génesis de mis problemas en una oportunidad. Y digamos que si yo lo puedo hacer desde lo personal, yo quiero ayudar a otros a mitigar y a sacar adelante sus sueños, sus ideas como emprendedores. El empresario que se siente estancado, que cree que ya su vida acabó en el mundo empresarial, cómo darle un giro desde estrategias de comunicación, de creatividad, branding, diseño desde una página web hasta un logo. Todo ese componente de agencia y más enfocado en el mundo digital es lo que viene con nosotros y lo que viene con este lanzamiento que tendremos el 11 de julio en el Hotel Intercontinental, donde aquí nuestra amiga Karen Charry va a estar como speaker, conferencista invitada en el evento. Gracias, Miguel. Y de verdad que muy poderoso todo lo que nos has compartido. Te agradezco mucho compartirnos tu sabiduría, tu conocimiento, tu historia. No es Gracias. fácil abrir, pues yo sé que tú ya estás acostumbrado a esto. Han sido muchos años de miedo de trabajar, de medios de comunicación, compartiendo tu historia, tu legado. Y todo lo que has creado, de verdad te admiro y te lo reconozco Gracias. y queremos que sea inspiración para ustedes, para que conecten con ese liderazgo de sacar adelante sus ideas, todo eso que te llega, te emociona, te hace sentir esa pasión, todo lo que has vivido tiene un propósito, tiene un para Así qué. es. Entonces empieza hoy a preguntarte, ¿para qué yo viví todo esto? ¿Para qué he pasado todas estas crisis? No importa en qué área de tu vida sea, si es relaciones, salud, económico, lo que sea que hayas vivido tiene un para qué. Tú has podido superar muchas cosas y cuando conectas con esto que yo viví, cómo lo superé, a quién puedo ayudar, de qué manera yo puedo llegar a esas personas, empiezas a conectar con ese propósito y se abren muchos canales de abundancia para que vivas y trabajes e impactes desde el gozo, desde la creatividad, desde la autenticidad de lo que tú tienes para dar. Entonces, esa es la invitación principal que les traemos hoy con Miguel. Bueno, Miguel, entonces ya nos vamos despidiendo. ¿Les quieres dejar un último mensajito? No, nada, retomar las palabras, darles ánimo. No hay dificultad que no se pueda vencer, no hay propósito que no se pueda cumplir, y agradecer lo bueno y lo malo que nos pasa en la vida. Excelente, gracias, Miguel. Gracias a ti. Entonces, a liderar tu vida, tu propósito, a conectar con eso que vienes para dar. Recuerda que nos puedes seguir en manifestarte.online o charry.mentora y a Miguel lo puedes seguir Miguel es el guión abajo, Andrés Rodríguez. y en Cautiva. Cautiva MKT. Perfecto, entonces Gracias.
Gracias a todos por estar aquí súper presentes. Nos vemos en un próximo episodio. Vale, Chao, chao. chao, chao.